La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, que no significa nada. El sonido y la furia, el podcast de literatura. En el mundo de las letras, donde la pasión se enciende, el sonido y la furia es donde la mente se extiende. Con Alexis Leiva en la mesa, la charla nunca es liviana. Matías Bertini trae la chispa, la conversación es hermana. La cultura literaria navega desde el amor hasta la muerte. Las palabras son el puente, con estos dos al timón. El viaje es más que elocuente, así que sintoniza, no te pierdas este beat. El sonido y la furia, el podcast que es un hit. Con Alexis y Matías, la literatura es un festín. Prepárate para un viaje donde el arte es el fin. Alexis, ¿vos de qué lado de la mecha te vas a poner? ¿Del lado de Marcela Pagano o de Lemoyne? ¿Y? ¿O en el lado de Villarroel o el lado de Lemoyne de la vida? ¿Me puedo pegar un tiro antes? Y después vemos. Yo dije ¿Cómo? Pagano porque dije, bueno, sí, con Pagano puede ser. Pero bueno, el lado de Lemoyne creo que es una toxicidad brava esa, ¿eh? Es brava esa, ¿eh? No, Tenés no que estar salís así ahí, nomás, eso. ¿eh? No salís indemne de ahí. No, yo creo que había una figura en los 80, una frase común que se decía a partir de la película, ¿cómo era? Obsesión Fatal, Ah, bueno, sí. que decían, esa te hierve el conejo, decían, ¿no? El que te hierve el conejo era por esa película, ¿te acordás que era Atracción Fatal? Mira, que le agarré el conejo de los hijos del chabón y se lo sirvió para cenar. La amante y lo volvía loco, ¿no? La idea era esa, ¿no? Yo creo que Lemoyne es un poquito esa, ¿no? Es la que te hierve el conejo, digamos. Yo diría. Entonces, no es fácil ahí. No es fácil ahí. No se sale, no se sale indemne. No. Sí, sí. Bueno, de pagarlo tampoco. No sé, sí, no sé. Creo que si tengo que elegir este rápido viernes a la noche, uy, qué bravo. Vos decís que no te Dos mujeres, seduciría. La sonrisa de Villarroel no te seduciría. no creo que sí, a lo sumo con Villarroel puedes llegar a ver, si sonríe, puedes llegar a algún brillo, o si no, de las botas. Estaría con Villarroel, estarías más cerca de Lou Reed. Sí, shiny Sí. boots of leather. Y sentís ahí el taco en el medio del pecho. No, bueno, sí, es un poco. Son tres finales extremos. Sí, la verdad que sí. Hay que ver qué elegir, ¿no? También. Ujú. Esas son las Decisiones damas difíciles. son las Decisiones damas de difíciles. esta época, ¿no? Decisiones difíciles para esta época, sí. ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuria_fm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, y en esta vamos a entrar en una historia larga y caótica
como lo que se presenta aquí frente a nosotros, el señor Luis Alexis Leiva, que no sé si tiene tanto de largo, pero sí de caótico. Gracias por no ventilar intimidades. Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches, porque por supuesto la literatura sucede de noche y en más de 1000 y pico de páginas, seguro que sucede. ¿Cómo estás, Mati? Uf, y bueno, con semejante libro en la mesa, ¿por dónde arrancar? Vos Sí, tenés una linda versión, ¿no? Vos tenés un lindo... claro, yo tengo Estamos hablando de la gente sabe, estamos hablando de 2666 de Roberto Bolaños. Mi edición tiene 1180 páginas. Así. Bueno, lo que yo tengo 1200 y pico, pero porque viene con los manuscritos y demás. Algunos chiches que tuvo la edición de Random cuando incorporan a Bolaño a su catálogo, que sale con las dos bombas, 2166 y Los Detectives Salvajes, en ediciones hermosísimas. Tal cual. En esa época las editoriales mandaban libros y tuvimos que elegir con cuál. Y yo, bueno, como ya tenía Los Detectives Salvajes, dije, bueno, que venga 2666. Es cierto. Pero fue difícil en ese momento porque la edición de Detectives Salvajes es hermosa también. Sí, yo la tengo bastante eso, maltratada, la mía. Yo tengo también la rojita, creo que tengo yo, sí. Sí, la de anagrama, la clásica, con los 4 detectives. Exacto, es en el desierto. Bueno, hay que comentar que esto va a haber seguramente ya lo habrán visto, una aclaración en este episodio que fue a pedido y estamos agradecidos de ello. Por lo tanto, también le agradecemos a la gente que nos pidan estas cosas. Digamos, nos puedan pedir estas cosas, financiar estas cosas, es algo que a nosotros nos hace muy bien. Nos hace muy bien, porque pensar en que ¿qué trabajo tenés? Leer 2666. Bueno. No. Por un lado es un montón y por el otro es un desafío. Es placer. Sí, a mí me tomó unos buenos meses. Y aparte lo que te pasa con estos libros es que hay un momento que te hinchas las pelotas. No, hasta decir que todo es maravilloso. Ay, qué placer, cómo lo estoy disfrutando. Hay un momento que decís, basta, ya estoy podrido. Necesito salir, necesito leer otra cosa, necesito salir de acá y lo volvés después a retomar. Y lo que pasa con eso. Lo que pasa con estas obras es eso, ¿no? Las obras tan grandes, tan monumentales, tienen eso. En algún momento son muy exigentes. Hay una definición por ahí de la literatura que se habla de que la literatura, más que enseñarte algo, te exige algo. Y me parece que eso es interesante pensar también, ¿no? Digo, mira, no sé si todo, no sé si son, viste que estas definiciones nunca son taxativas, uno puede... Es una visión sobre la literatura más que una definición. Me gusta eso, ¿no? Pensar, bueno, más que enseñarte, más que darte algo, lo que hace la literatura, más que no te enseña, sino que, o que no te da algo, sino que te exige algo. Y eso a la vez te desarrolla, y como lector por lo menos. Y eso me parece muy bueno. Y pasa en estas obras tan exigentes, tan grandes, como habíamos hablado en su tiempo de Moby Dick, ¿te acordás? Que decíamos, bueno, Moby Dick es todo eso. Es todos esos capítulos que todos dicen que les sobra, pero nosotros sabemos que no les sobra. Es eso lo que tiene que tener. Y ese momento denso de recarga, de exageración, de irse de tema, ¿no? Es un poco... Claro, hablando de desiertos, que es donde se ambienta esta novela, la temporada anterior... Por lo menos alguna parte. Sí, bueno, pero siempre está ese desierto. De hecho, en la obra de Bolaño está ese desierto. Pensaba en la novela Desierto Sonoro, que lo habíamos hablado en la temporada anterior. De Luiselli. Sí. Que también, digo, es la novela de Valeria Luiselli justamente sobre un viaje en auto de casi recorrer Estados Unidos. Y bueno, parte del viaje es el aburrimiento también. Y sí. Aparte, el llenar ese espacio, llenar esos espacios también es importante, porque tal vez la novela lo necesita esos momentos, ¿no? Necesita esos espacios donde todo se expanda, ¿no? Donde todo se doble, se estire,
¿no? Y vos decís, si bien es lo más exigente, es como decir, te hinchás las pelotas, decís, bueno, quiero leer otra cosa. Pero eso es un poco la novela también, ¿no? Sí. Porque busca ese agobio, busca eso. También hay que comentar que, bueno, 2666 está pensado como 5 novelas, ¿no? Ujú. Como Sí, sí. una de 5, ¿no? Una de La 5. edición editorial post-mortem de Bolaño que decide publicarlo todo junto, que no sé si fue un acierto o no. Yo creo que como experiencia de lectura está bien. Sí, Creo que no hubiera rendido, creo que no hubiéramos leído las 5 novelas. Hubiéramos leído claro. 2, hubiéramos leído una, a lo sumo 3. Sí, Este, y no en orden. y además, porque tampoco uno está tan pendiente, che, ¿cómo se tiene que leer esto? Uno agarra libros. Claro. Este, y hubiera sido así de caótico, o hubiera pasado lo que pasó con Proust. Nadie leyó los 7 tomos. Nadie todavía. Que Bueno, conozcamos, hay nadie leyó los 2 o 3 que 7. se jactan. Hay una que daba un curso, no me acuerdo del nombre, una señora que daba justamente un taller, que no sé si alguien se anotó, no sé si a alguien le importó. Yo vi la publicación, no sé cuánta gente se convocó. O Claro. mismo los libros de este demencial de Owen Ausgar, que hizo Mirucha y los 6 tomos con su vida. Y vos decís, "Buah". Bueno, qué sé yo. Ahí creo que Sí, sí, tendría que haber sido una sola edición, 5.000 páginas, que en definitiva creo que llega a ser 3.000 páginas más o menos, sin juntar los 6 libros, que es lo que él quería. Su ego quería un libro de 3.000 páginas, bueno, lo hizo. Si claro, alguien claro. quiere leerlo, que Como lo haga. sabemos, ¿no? Como sabemos, y creo que esto es una muestra cabal de ello, Es un buen que ejemplo de aburrimiento literario, ¿ves? Yo que no, además empecé a leer sí, una y dije, sí. qué No, porquería que es esto. Pero es que hay gente que le gustó, qué sé yo, hay mucha gente que habla bien de. Por ahí yo agarré también, eso es lo que tiene, cuando se publican 5 libros, por ahí agarrás el más flojito o el más en volante, y por ahí te dicen, no, pero en realidad tenías que haber leído este otro, y bueno, qué sé yo, claro, hubiera eh, avisado antes. sí, Claro. No, aparte, también ahí está, creo que una muestra de que la literatura en sí, la escritura de la literatura, el arte en sí, no tiene nada que ver con las decisiones de mercado, porque si podía haber sido un libro de 3.000 páginas y lo terminan haciendo en 5, porque la editorial decidió eso, o 2666, que era pensado como 5 novelas enganchadas y termina haciéndolo una sola. La decisión del mercado nunca corresponde o no siempre tiene que a ver fines con la decisión artísticos. artística. Sí, Claro, pensar en Nabokov, ¿no? Con Pale Fire, ¿no? Donde sí, tendría que haber tenido el nombre de John Jay, sí, no pueden evitarlo y tienen que poner el nombre de Nabokov, ¿no? Que le quita digamos, ese ese juego, plus de ese juego. ficcionalidad, ese Sí, sí. juego que tiene esa novela tan maravillosa, ¿no? Ujú. Creo que ahí es una muestra cabal de esto, ¿no? Y eso creo que nunca se tiene que perder de vista, mucho más allá de lo biográfico. Creo que lo biográfico es importante, pero me parece que más allá de eso o de los intereses del autor tiene que ver con la producción artística y otra es o sea, la realización artística y otra es el momento de la producción de cómo se publica, ¿no? Y qué es lo que sale. Pienso en Klaus y Lucas, que eran 3 novelas, y publicada en una sola, queda de una manera maravillosa y capaz que queda mucho mejor que publicado en 3 partes. Pero Ujú. es una decisión también medio editorial, más que artística, que tiene un resultado Sí, artístico. ahí está el Pero tema de las editoriales, aquellas que apuntan al mercado y aquellas que son más cuidadoras de lo artístico. Así es que bueno, qué sé verdad. yo. Seguramente Milena Cacerola, de haber tenido algo en su catálogo, lo hubiera sacado con el juego de John Jay. Claro, sí. A Nabokov decís, Claro, claro. sí, sí. Sí, Hubiera sí, entrado de sí. lleno en el juego. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Mati, vos que también la leíste completo 2600 y te costó lo que te costó y a mí que me costó lo que me costó y eso que le metí pata. Eh, ¿Mejor o peor que Los Detectives Salvajes? Es difícil. Ah, Es difícil. porque Los Detectives Salvajes tampoco es una novela corta, No, no, son 700 páginas casi. tampoco es para Eh, despreciar. yo en realidad disfruté más los Detectives Salvajes por un tema
de que no se disgrega tanto y además hay que ser justos. 2666 no tiene ni siquiera una edición. No ¿Cómo no llegó tiene ni una siquiera, edición? no tiene una edición de Bolaño. O sea, él estaba escribiendo y se murió. No lo llegó a editar, no llegó a corregirlo, es un desborde. Ah, claro, claro, sí, Entonces, sí. bueno, para ser justos, digo, qué sé yo, no sé si hubiera quedado así 2666, quedó inconclusa. Sí, no, no digamos inconclusa, sí, puede ser pensado No tiene ni siquiera el desde el lado título de la del propio corrección. autor. Claro, Claro, el no. autor no terminó de darle los últimos toques antes de su publicación. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, y los detectives salvajes sí, sí, Es verdad, es verdad. tuvo- Digamos que es más Bolaño los detectives salvajes que 2666. Tiene más que ver con el trabajo de él. o quizás no, quizás está el Bolaño puro y Quizás no. visceral, esté en 2666. Qué No sé, interesante. la verdad que no sé Me cómo gusta. trabajaba Bolaño. Por ahí se lo daba a Me otro para que gusta. no lea, para que le corrija o para que, viste, algún lector de confianza, que le daba y decía, che, mirá esto, por ahí lo trabajó con alguien, no lo sé, qué sé yo, digo. Digo, muchos escritores tienen a alguien de confianza y dice, che, me das una mano con esto. Y Sí. 2166 no tiene nada. Es así. Está escrito literalmente, con una carrera contra la muerte, lo cual le da un romanticismo. ¿Quién hablaba de Bolaño en esa situación? En el texto Blackout, ¿no? María Moreno habla de Bolaño en la Sí. cama del María hospital, Moreno hablaba de él, sí. Hace toda esa, escribiendo la explicación de la él escribiendo en la contramarcha. cama. Un Imagínate, retrato de él. no es algo que se lo desea a nadie, pero ponerse en ese Claro. lugar, aunque sea decir, tengo que terminar esto antes de... Y estar en un hospital escribiendo, digo, es una locura. De no creer, ¿no? Sí, Es sí. una locura, es una vocación, pero que bueno, en definitiva, Bolaño, esa idea, que después vamos a entrar un poco en detalle, pero esa idea que él tiene en Los Detectives Salvajes, en 2666, de estos escritores geniales que tienen sus admiradores, pero que nadie sabe de ellos, pues es también un deseo del mismo Bolaño, ¿no? Él seguramente hubiera querido ser un autor anónimo, que quede en Por sus ahí, ¿no? libros, y que nadie le rompiera las pelotas, que nadie lo supiera, que diga, che, hay un tipo que vive acá, no sé ni de qué trabaja, mi vecino no sale nunca de la casa, ¿y quién será? Y por ahí es el mejor escritor del siglo XX. Claro, claro. Bueno, un poco te acordás que hay una anécdota de Bolaño que él mismo cuenta sobre que había un escritor que él admiraba mucho y que le mandaba cartas y el Sí, autor Nicanor ese lo Parra. maltrataba. Claro, que lo maltrata, que le dice, no, lo dice, me trató muy mal, decía, ¿por qué? Sí, Sí, sí. y que hablaban muy bien, después se habían hecho muy amigos y se confesaban cosas, por Claro, carta, sí, nada sí. más, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, y Eh, Bolaño tenía esa cuestión que se creo que era Fresán el que se la criticaba. Fresán o Vargas Llosa, no, Vargas Llosa me parece, puede ser. que discutía mucho con Bolaño esta idea de que para Bolaño inevitablemente había que ser pobre para ser un gran artista. Y que era un problema la guita para él. Sí, él lo vivía como que todo lo que sea comodidad y eso atentaba contra su arte, ¿no? O sea, Qué interesante, ¿no? Qué visión de poeta que el tenía. lujo es vulgaridad, dicen que dijo Bolaño. El- y me conquistó, dijo. Y justo pasaba un tal Carlos Solari que la escuchó y dijo, esta es mía. Venga para acá. Venga para acá. Sí. eh, es que también hay algo interesante en Bolaño en ese sentido, que él reivindicaba, tal vez no era el mejor poeta, a mí mucho no me gustaba lo que escribe como de poesía, pero ha Es sido mucho lector de mejor, poesía. pero es un gran lector de poesía. Sí, No, es un sí. gran lector de poesía, que eso a veces incluso es mejor que ser un buen poeta, ¿no? Sí, Digo, para es la hora de mejor. escribir, tener tantas lecturas encima, sí, aparte vos te das cuenta. Porque es verdad, por ahí no es el mejor poeta, pero sí es un gran escritor. ¿Por qué? Porque Pero sabe es un, utilizar la poesía para la prosa. Entonces, de claro, y golpe no te es cierra esa, un párrafo y vos decís, mirá qué bien que cerrado, que mirá qué belleza esta parte de acá, tal este cual. recorte. Sí, 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 tenía formas, aparte, sencillas y potentes, ¿no? Para a la hora de escribir. Y no eran rebuscados sus giros No, gramaticales, vamos a decirlo así, pero sí eran precisos, ¿no? Hay una.
Lo escuché a un autor, Hodgman, ¿era? ¿Sí? ¿Nicolás Hodgman? Sí, Nicolás Hodgman, que decía que Bolaño, en ese sentido, era un tipo que te hacía creer, con 2666 se te hace creer que escribir es fácil, lo cual no es Eso nada también con los poco. detectives salvajes. A mí también me pasó. Yo la leí relativamente joven. Viste, Sí, claro, vas como trompada. Qué máquina de claro, narrar, así hay que ¿no? escribir. Y Claro, después sí, hay que sí. hacerlo así. Es como cuando ves una carrera de Fórmula 1 y ves, mirá, mueven el volante así, parece una pavada. Ahora, cuando estás ahí arriba, no sabes qué Claro, hacer. claro, ¿qué haces con esa Pero máquina? bueno, Sí, sí, es una escuela media Cortázar en ese sentido, ¿no? Que van con la sí, historia, se incluso lleva puesto Cortázar, todo. claro, ahora vamos a hablar un poquito De hecho, enseguida cuando nos decían, ¿no? metamos de cabeza, ¿eh? Que decían, hay algunos críticos que decían que los detectives salvajes era la rayuela de los 90, ¿no? Sí, sí, Por el sí, sí, siglo sí, sí. XXI, ya, porque desde fines de los 90. Qué sé Sí, yo, sí. sí, tiene algo de esa bohemia, de esos Ahora vamos a, personajes. sí, creo que hay una respuesta de él ahí y que de alguna manera por eso también cierra y a la vez abre la obra de Bolaño, Mm. 2666, ¿no? Hay algo de conclusión y a la vez de amplitud hacia la propuesta de él. Y ves como yo creo que por lo menos vamos a ensayar en un rato alguna especie de acercamiento a pensar en una propuesta literaria, ¿no? Porque él también tenía eso, él tenía una propuesta literaria, lo cual no es nada poco, boludo. Proponer algo No, para sí, la sí. literatura, decir, mira, yo me planto desde acá y quiero hacer esto y creo que esto es la literatura. Dale, boludo, tenés que tener eso. Tenés Es que que tener mucha Bolaño, visión crítica, pensar la literatura, que no es poco, mm, ¿no? Y llevarlo a cabo, ¿no? Bolaño consiguió algo que muy pocos han conseguido, ser querido por los escritores contemporáneos, Es verdad. y tener fans. Por ahí sea el último. No, bueno, ahora podríamos decir que Cartarescu los tiene. Pero digo, un escritor Bueno, que tenga María de fandom, Enrique también. claro, sí, recién ahora, ¿no? Estamos Recién hablando ahora. Estamos hace hablando 20 y pico. 25 años después de 2666. Pero Claro. Bolaño tenía Había su un fandom, tribu, ¿no? Un sí, fandom, sí, su sí, sí. barra brava. Claro, los believers de Los Bolaño, reales claro. heralistas que iban detrás de él. Quiero meterme en eso. Vamos a hablar del libro porque quiero meterme en eso. El Ya, real ya, sí, sí. visceralismo. Sí, vamos sobre eso, vamos sobre eso. La literatura es un arte y como todo arte, se puede enseñar. ¿Querés aprender a escribir mejor? ¿Querés mejorar los escritos que ya tenés? Inscribite al taller Palimpsesto. A partir de textos teóricos, reflexión, lecturas y ejercicios, vas a aprender las herramientas más importantes para mejorar tu literatura. Taller virtual Palimpsesto, grupal o individual. Acordate, el que más sabe, más goza, y el que mejor escribe, mejor piensa. No llegó ni siquiera a presentar esta novela Bolaño, por cuestiones que ya hemos estado comentando. Creo que obviamente una de las primeras preguntas que le hubieran hecho es ¿por qué 2666? ¿Por qué, Este, Mati 2600? Ya que no está Bolaño, te lo voy a preguntar a vos. ¿Por qué tendría que saberlo yo? Hay ¿Qué sé conjeturas yo, de todo boludo? tipo, qué sé yo, aparecen algunos que dicen porque es un juego matemático, porque esto, porque el otro. Hay algo concreto, si vos querés, y hay una A referencia de ver. Bolaño al 2666 que es con la Nubel Amuleto, que Amuleto es una especie de spin-off de Los Detectives Salvajes, una novela que él publica en el año 99, sobre un Ahí hecho que va. se narra en Los Detectives Salvajes, que es esa revolución de Telecalcoco, si no me equivoco, debo estar pronunciándolo mal ahora, que es una de las revueltas en el año 68, año de revueltas estudiantiles y las había, que hubo una gran represión ahí en una universidad de México, y Amuleto narra un poco esa historia que se planteaba en Los Detectives Salvajes. Y en Amuleto se dice lo siguiente: a esa hora se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un cementerio del 75, sino a un cementerio del año 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato. Las acuosidades desapasionadas de un Bien. ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo.
espectacular. Ese año lejano. 2166 es como patear la pelota Al para futuro, hablar de sí. algo de lo que no tenemos idea. ¿Qué carajo va a ser el 2666? O siquiera si habrá un 2666. Como vienen las cosas, capaz que no, pero Y no. sí, sí, sí. No sé si llegamos al 2166 siquiera. No, Este, hermoso. Eso es poesía, volviendo. ujú, Eso claro. es una poesía. Eso es Sí, un sí. poema. Las Y creo que acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo. maravilloso. Es ese riesgo también al que se expone el artista, ¿no? Mirá, me De hiciste que acordar por también una esta cuestión. ambición, ¿no? De escribir algo tan inabarcable. Hay en estos tiempos que están estrenando la segunda temporada de Sandman, hay una Ujú. explicación que hace en la historieta sobre el personaje Destino. Destino es casi, esto, el que ha leído dos cosas de literatura se da cuenta, Destino es una especie de homenaje a Borges, ¿no? Dicen que es como una especie de monje que está atado a un libro, que en el libro está escrito todo el destino de todas las cosas, ¿no? Y que tiene un laberinto, un jardín de laberintos que se bifurcan, ¿no? Sí. En ese sentido. Y dice que el tipo dice, muchos dicen que Destino es ciego, dice, pero otros aseguran que ha visto tantas cosas que ahora no puede hacer otra cosa más que ver. Sí, es buenísimo. Ujú. Ha visto tanto que no puede hacer otra cosa más que ver, que lo único que hace es ver, ¿no? Y hay un poco en esto, ¿no? De que por el querer olvidar una cosa terminó olvidándolo todo, ¿no? El querer ir por un lado y terminar en la paradoja más grande, ¿no? Sí. Perdiéndose en todo. Ujú. Hay mucho en esa frase de por querer olvidar una cosa, olvidarlo todo. Hay mucho que está en este libro de eso. Y bueno, Está, sí, sí, ¿no? sí, sí. Por querer ir por algo, terminaste agarrando todo, ¿no? Sí, bueno, de hecho hubo intencionadamente en algunos casos, creo yo, hubo una idea de buscarle, que probablemente hubiera estado en Bolaño queriendo cerrar su obra, guiños a distintas partes, a distintos momentos, ¿cómo se llamaba la novela esta, la de El Tercer Reich? Este, y bueno, guiños a distintas partes a los detectives salvajes y demás, ¿no? Que de hecho tiene algo de los Pues sí, detectives salvajes en esta idea de ir a buscar al sí, autor. claro, claro, claro. Eh, Pero en bueno, un si querés juego muy divertido. empezaros a contar. Bueno, vamos a empezar a contar, sí. Estamos hablando de 5 partes, ¿no? Es Ujú, una novela donde los personajes principales tienen que ver con cada una de las partes, a veces estar enganchados, a veces no, a veces tienen ujú. que ver y otras se van juntando, ¿no? Y van yendo y viniendo y apareciendo y saliendo, con estilos totalmente diferentes cada uno. Eso es lo maravilloso también. Ujú. Cada una de las partes tiene un estilo muy diferente. Y eso habla de un escritor que, como dijiste vos anteriormente, es una novela que no tuvo correcciones, que no tuvo ese pulido final del autor, que cada una de las partes tenga atmósferas distintas y tenga estilos diferentes, habla de un escritor de la zamputa. Y bueno, sí, sí, De un sí. tipo El que oficio está mal hecho. en primeros borradores hace semejante cosa, ¿no? Y yo creo que estos tipos que están en primera división, de verdad, yo creo que después de haber escrito tanto, debe funcionar así. Y Ya el seguro. borrador Uno, es un 7, un 8. claro, claro, claro. Bueno, uno arranca, uno se mete en 2666 con la parte de los críticos, ¿no? Ujú. Que es una historia preciosa, es hermosa, de unos críticos, un italiano, un francés, un español, una inglesa, una chica inglesa, Ujú. que van en la búsqueda de un autor de los que los 4 son fanáticos, que Sí. son seguidores y que hacen estudios académicos. Es como una especie de sátira del mundo académico también, ¿no? Donde los 3 después terminan enamorados de la misma mujer, ¿no? Hay todo como una historia así muy, muy sonsa también, digamos, Sí. muy, muy, muy tontona, muy adolescente, pero que tienen la sombra de este autor Archimboldi, ¿no? Beno Bonarchimboldi. Claro, Beno von Archimboldi. ¿Cómo mierda se puede llamar así un tipo alemán? Aparte, Porque bueno, después él te lo explica igual, ¿no? después cuenta, sí, sí, A sí, la historia después. de él, pero
que en realidad obviamente digo Archimboldo, el artista Claro, plástico que hacía italiano, sí. italiano que hacía las caras con frutas. Claro, que era como que hacía una especie de naturaleza muerta, que es el estilo de Sí, los sí. fruteras, digamos, pero Viva. formaba caras. Claro, por eso le daba vida a la naturaleza muerta. Exactamente, formaba caras y hacía retratos con partes de como si dibujara frutas. Es una cosa preciosa. Ver a Archimboldi es pura pirotecnia también, ¿no? Sí. Archimboldo vos lo ves, las obras de él y son hermosas, ¿viste? Son lindas. Te da ganas de decir, pero esto lo puedo hacer. Sí, lo podés hacer, lo que pasa es que él lo pintaba, ¿no? ¿No? Por eso le salía mejor que lo que vos puedas hacer con una berenjena comprada en la verdulería de la esquina, ¿no? Y estaba interesante lo bueno. Y siguiendo a ese autor hay como congresos sobre este autor, sobre la literatura alemana, y ellos van siguiendo eso, ¿no? Y van haciendo su historia entre que van con esta mujer que se enamoran y vuelve y va y son personajes muy divertidos en el sentido de que son adolescentes, jóvenes, que quieren hacerse los intelectuales, pero son tristes, son melancólicos, ¿no? Son personajes muy extraños en eso, muy lindos, digamos, muy queribles, diría yo. Y en un momento se termina esa historia, ¿no? Y después estás con la parte de Amalfitano, ¿no? Que uno recuerda el estadio, ¿no? Pero Claro, no lo pensé por ahí, sí. ¿no? Sí. ¿No? Que es este profesor que de alguna manera parece que va perdiendo, tiene como un amor, ¿no? Y aparece la ciudad de Santa Teresa, ¿no? Claro. Y ese es un gran punto que después lo vamos a retomar. La ciudad de Santa Teresa es como una especie de metáfora de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, que fue un lugar muy potente y muy peligroso en los años 90, ¿no? En México. Tuvo, bueno, que es lo que después vamos a ver, un montón de asesinatos de mujeres totalmente impunes. Una época muy jodida. Y él lo llama, ¿no? Santa Teresa. Y es como esa metáfora de ese lugar. Y está este muchacho que alguna vez es medio entre filosofía, paranoia, No, paternidad, que se pierde a su hijo. Claro, el chabón va perdiendo un contacto totalmente con la realidad. Ya empieza a ponerse más oscuro acá, ¿viste? Es como. Los críticos estaba bien, ¿viste? Bueno, bonito, vamos, ¿no? Y empieza Ahora, también la idea de Bolaño, que también estaba en los Detectives Salvajes, de los dibujos, que él empieza a hacer geometría, la mezcla con filosofía y empieza a poner nombres. es Así que, carajo, verdad. ¿cómo es esto se fue tan al demonio? ¿A qué Claro, viene todo esto? ¿a dónde va todo esto? Claro. Ujú. No, y empieza a ponerse cada vez más, un poquito más oscuro en eso, ¿no? Porque ya empieza a entrar la locura, ya empieza a entrar esta enajenación, que después las vamos a ver más adelante, casi sobre el final también, a donde de alguna manera te va envolviendo Santa Teresa, ¿no? Como que Santa Teresa es ese lugar que te va envolviendo en una cosa medio ominosa, medio oscura, ¿no? Sí, que después de la otra parte, la parte de Sí, Fate, para ver, fíjate, sí. qué sé yo, la que yo recuerdo que más me aburrió, por así decirlo, que me más alejado me sentí, pero es importante también porque también es un periodista morocho del Harlem que escribe para un diario, revista, también para público afroamericano, que es un periodista que por la muerte de otro periodista que iba a cubrir una pelea, también Sí, allá, claro, a Santa Teresa, tiene que ir él, claro. y va a cubrir una pelea de box No, allá. y empieza, ahí tiene un tonito, viste que Y esta le parte presentan a la es hija más, de Amalfitano, ¿no? En ese momento. claro, la que él estaba protegiendo tanto a Malfitano también, ¿no? Sí. Por la que él se vuelve bastante también paranoico, loco, ¿no? Hay algo ahí. Fate tiene ya está un estilo más noir, ¿viste? Más de Claro, por ahí crímenes, por eso es donde me. claro, más policial, ¿no? En Sí, ese sí, sentido. sí, Eh, ese investigador que empieza, bueno, que- empieza a interiorizar, ahí nos empezamos a interiorizar en que sucede algo en Santa Teresa y son estas muertes, ¿no? De mujeres. exacto, exacto.
lo cual lo deja de ya empieza a volverse cada vez, vuelvo, más oscuro. Como que te vas entrando, como que vas cayendo en un pozo hasta llegar a la parte del corazón, que es la siguiente, ¿no? La de los crímenes, ¿no? Bueno. ¿Qué cosa que te cae tan mal? ¿Qué cosa que te hace tanto mal, no? Pero las 1200 páginas de los crímenes es el gran... Es el gran corazón, es el, ¿cómo Sí, que le dicen? El corazón pico, oscuro, ¿no?, de la novela, le dicen. Son 200 y pico de muertes. Sí. Que sí, claro, él retrata todas las muertes que había en Santa Teresa desde enero del 93 hasta diciembre del 97 y te las cuenta todas. Todas y cada una, con detalles casi criminológicos, ¿no? Decíamos, le faltaba un ojo, tenía esto, estaba muerta en una zanja, tenía vestida de tal cosa. ¡Wow, boludo! Sí. Empieza a volverse... No hay nada fantástico acá. Eso es lo impresionante. No hay ninguna poesía fantástica que te relaje de esto. Sí, Eso es lo que tiene, ¿no? Ese centro... Todas esas muertes y cómo no se pudo resolver ninguna. Con la figura que acá aparece del, evidentemente, el asesino que anda detrás, que es un hombre muy alto. Llamado Klaus Haas. Klaus Haas, boludo, claro. Sí. Pero que aparte hay, como dijiste vos, una impunidad que a veces incluso te vuelve todo peor, ¿no? Porque donde uno espera que te den por lo menos un policial en que se encuentre algo, como veníamos pensando en Fate, encontramos en un pozo. Estás en un pozo sin salida ahí. Estás en un lugar de un realismo, de un pozo sin salida donde no hace más que ahogarte. Sí. No, es tremendo ese momento. Tal vez uno de los momentos más ágiles, también es cierto, ¿no? De la novela, más ágiles para leer, de lectura, ¿no? Que va yendo, pero también es el más pesado, en el sentido... Después van a buscar una adivinadora, ¿no? Sí, pero bueno, la cuestión es que nunca se llega a nada, ¿no? Y siempre todos quedan impunes esos asesinatos. Digo, qué locura ponerte a escribir tantas muertes de mujeres. Claro, que aparte, si no me equivoco, han sido casi todas reales. Digamos, todas están inspirados en hechos reales que sucedió en Ciudad Juárez, sí. Claro, entonces hay algo Había un hombre que no amaba a las mujeres. Bueno, mirá, ahí va, es cierto. Qué buena conexión, es cierto. Bueno, tiene mucho de eso, mirá ahora que me lo dijiste. Ahora estoy como conectando conectando con la saga Millennium, sí. Sobre todo la primera novela de Millennium, que es la más potente en ese sentido, bueno, ¿no? Sí. Con los nazis ahí, ¿no? Con esas cosas. Y acá también no está muy lejos. Otra obsesión de Bolaño, los nazis. Sí. Que él tiene los escritores nazis, ¿cómo se llama la novela? Los escritores nazis en Latinoamérica y después tiene la del Tercer Reich. Y de golpe aparecemos acá, ¿no? En la parte de Archimboldi, que para mí exacto, espectacular, un ritmo, una ocurrencia impresionante. La mezcla que hace entre la narrativa que va contando la historia de este hombre ya oculto ahí, cambiándose de nombre como 3-4 veces, ¿no? Sí. Y estando ahí en Latinoamérica. Juan Claus. Claro. ¿No? Mezclándose ahí y a la vez yendo él a los recuerdos de la guerra, ¿no? Irse a los recuerdos de la guerra. También hay algo de lo crudo en sus explicaciones sobre lo que sucedía a un soldado y todas las relaciones que tenían con eso, que es muy potente, también visto desde el lado de los soldados nazis, ¿no? De estos soldados que les daban de todo, uno que decían de estos paracaidistas o no sé qué eran, que decía la manera de poder sobrevivir en un ataque donde ya iba todo perdido era estar borracho todo el tiempo. Totalmente alcoholizado, porque era la única manera. Hay una explicación ahí que me vuelve loco que dice... la única manera de sobrevivir a todo eso, decía, era tomar whisky, jerez, cualquier bebida fuerte, vino si no había otra, dice, pero tenía que ser mucho para que el quilombo en tu cabeza apagara los ruidos de los tiros y las explosiones. ¿Y sí? Boludo, claro, un infierno.
Un Sí, infierno de verdad. obviamente, sí. ¿No? Que la única manera de soportarlo era para que vos no te ponías en pedo, no porque te dé más valor, sino para que puedas apagar todos los ruidos de las balas y los explosiones. Sí, incluso para dormir, para noquearte con algo. Sí. Claro, claro. Imagínate esa gente combatiendo, ¿no? En ese estado. Eso a veces también es interesante cómo lo toma y lo retrata porque uno a veces olvida, cree que el que está peleando, es valiente porque es valiente. Boludo, no, No, no va por ahí, El soldado no. es soldado y tiene que hacer algo para eso. Y muchas veces no está en el mejor estado de conciencia, ¿no? Con sus acciones. Acá también Bolaños despunta las ganas de. Yo creo que se divertía, obviamente, escribiendo esto, porque si no, no se entiende cómo puede llegar a tanto. Y que vaya, elija el lugar de Rumania, donde este soldado va a instalarse, o donde cae, en esta Sí. retirada contra los soviéticos, que son esos monstruos que vienen y que tanto temor le tienen, y que va, en un momento va al castillo, va a Transilvania, el castillo de, de Drácula, Sí. ¿no? Que lo Es que atiende. algo tiene que meter ahí, ¿no? Sí, no. Pero aparte el mito de los soldados, cuando van retirándose encuentran soldados que han sido colgados por los rusos y explica por qué el pene de los rumanos es tan grande. Que los, que los ponían sin los pantalones justamente para asustar a los que venían, para decir, miren lo que son estos hombres que tenemos que enfrentar. Así que bueno, un saludo a Mircea Cartarescu, ya sabemos. Ya Nos damos sabemos por la fama. informados. Nos damos por informado cómo son los rumanos en esto. ¿No? Y ahí empieza también la idea de por qué Bonan Chirboldi, ¿no? Porque era un handwriter, ¿no? Ujú. Que va cambiando y se va transformando en otro, con otro nombre. Va buscando publicar aparte. Vuelve a la idea de lo intelectual y de publicar libros. ¿No? Sí, Empiezan a pelearse, empieza a buscar él un editor. ¿Cómo es que empieza a claro. buscar un editor? Bueno, sí, él empieza a buscar un editor, ¿no? Y dice, bueno, pero esta edición independiente, ¿viste? Hay como una mezcla ahí del escritor en un lugar donde no te queda otra más que escribir, Ujú. ¿no? Donde en la cosa más terrible y más sórdida no le queda otra más que escribir y buscar publicar, porque es lo único que parece valer la pena, ¿no? Hay como en eso, volviendo a la parte de los críticos, hay como una reivindicación de la escritura y de la literatura como única razón de existencia, ¿no? Si querés pensarlo biográficamente, hay un poco de Bolaño ahí, ¿no? Ahí está un poco de Bolaño, ¿no? Está Sí, sí. un poquito metido eso, ¿no? Y en eso, y acá me parece que podríamos, si te parece, o si no sé si tenías alguna otra cosa que acotar en este sentido, de la estructura, o de que trata en sí, Sí, a creo que ver, hay. sí. Sí, comentame, perdón. No, a ver, creo que son ese tipo de novelas donde todo lo que nos propone está bueno. Es como decir, está, es llevadero, mientras la novela te vaya llevando, sobre todo en semejante volumen, uno acepta la propuesta. Yo creo que en este tipo de lecturas, obviamente, tenés que dejar de decir, bueno, manejás vos, yo me siento acá atrás, conducime, a ver a dónde vamos con todo esto. Sí, 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 sí. Y pasás Bueno, por todos los estados de ánimo, como decíamos, ¿no? Y yo la parte de Archimboldo me pareció realmente espectacular. sí, sí. Gran final para eso, Sí, sí. sí, 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 un gran capítulo final. Capítulo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es otra novela también, ¿no? Pero sí, 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 eh, sí. eh, hay algo de. Bueno, fue muy recibida, digamos. Tenemos en cuenta que fue 2004. Yo sé que hay muchos que escuchan y son muy niños, pero 2004 no fue hace mucho. Lamento decirlos. Literariamente, la historia de la literatura, No, 2004 bueno, fue obvio, ayer. no, claro, Fue sí, ayer. sí, sí. Y que pensemos esto, y que esta novela ha sido recibida casi como tan ambiciosa en comparación en Busca del Tipo Perdido. Ujú. Y no es tan mal la comparación. No sé, La Broma Infinita Claro, de bueno, Foster sí, también Wallace. contemporáneo, sí, sí. Bueno, ¿no? Pensar en Ulises también, ¿no? En esta cosa tan abarcadora, ¿no? Y creo Ujú. que tiene un punto
en donde se pueda comparar desde ahí. Lo que yo quería comentarte, a ver qué te parece, como propuestas de comparación que vamos a la gente también, y que nos interesaría que pongan sus teorías o sus formas de ver en los comentarios de este podcast o del mismo Instagram. Sería interesante que nos manden sus opiniones, en que me parece que hay una respuesta en Bolaño hacia el realismo mágico, hacia el boom literario de latinoamericano, ¿no? Él es como no es precursor en el sentido, sino en el tiempo, ¿no? Sí, claro. Él escribe, publica en los 90, vuelvo a decirles, fue hace poco, eso fue hace poco, y el boom literario estamos en los 60, ¿no? Sí. 60, 70. Tenemos comparaciones como, a ver, una ciudad inventada. Ya hemos hablado, ¿no?, de las grandes ciudades inventadas como Macondo, como Santa Teresa. No, bueno, Santa Teresa es Santa María. Pero Santa María, quiero decir. No sé, bueno. Yocnatapaufa. Yocnatapaufa, por supuesto, de Faulkner. Todos que parten desde ahí, de estos lugares como metafóricos, ¿no? Que representan algo de Latinoamérica. Uh-huh. Pero Bolaño inventa Santa Teresa, y la inventa y no, porque es Ciudad Juárez. Uh-huh. No es mucho más. Y toma Ciudad Juárez como representación latinoamericana de los 90. Es un montón. Y él responde al realismo mágico con infrarrealismo. Él es un infrarrealista. El infrarrealismo, no se olviden que eso estaba como es, en Los Detectives Salvajes, nada más que lo nombra real visceralistas, le llama. Sí. En Los Detectives Salvajes es el real visceralismo, pero el infrarrealismo, que era un movimiento en sí, con unos escritores muy, muy lúmpenes, ¿no?, de los que formaba parte él, ¿no? Hay varios, bueno, Rubén Medina, Santiago, Mario Santiago, Pasquiaro, tanto, sí. Amigo de él, claro, Juan Ramón Estrada, varios de estos autores. Mario Santiago es representado por... Ah, sí, Ulises era, sí, Ulises, no me acuerdo qué. Ulises Lim, sí, ahí va. Exacto, ¿no? Que son de alguna manera como una especie de Beat Generation, ¿no? Donde hablan sobre lo lumpen, el que está olvidado en el costado de la sociedad y de la literatura, ¿no? Pero también hay una respuesta en el sentido de que él no va hacia lo mágico. Él no retrata a Latinoamérica como un lugar de algo maravilloso que puede mezclarse entre lo hermoso, lo poético y la vida real, ¿no? El realismo con no es la América que cantaba Nino Bravo. No. Jardín, eso es América. No es Macondo. No es eso. No es Macondo, que Macondo era dura, pero tenía momentos donde un personaje se va volando, ¿no? Y para todos era totalmente normal. Bolaño no da tregua. Bolaño te lleva al punto más oscuro de la realidad y te hunde ahí. Y no te da un salvavidas de belleza. O sea, en el sentido de no te da un salvavidas poético. Él te dice, no se resolvieron los crímenes. No hay ninguno que esté mezclado con algo mágico. Y está como planteando el boom latinoamericano. Está como respondiendo, ahora no hay más boom, Latinoamérica no es más eso, Latinoamérica es esta infrarrealidad, ¿no? Es este concepto infrarrealista donde lo llevo al punto más crudo de lo sórdido, ¿no? Es más parecido a Faulkner que a Rulfo, ¿no? ¿No? Porque Faulkner, si bien plantea un lugar inventado, pero Faulkner no tiene magia. Faulkner no va a ser tampoco, no hay belleza poética mágica. Tierra árida. Es tierra árida. Y él va un poco sobre eso, pero mezcla la guerra, ¿no? Mezcla los crímenes, la injusticia, los gobiernos dictatoriales que sufría América Latina. Fue con todo Bolaño en esto, fue con todo. Es más cercano, me parece, a Walsh, ¿no?, en ese sentido,
que a, no sé, incluso, mirá lo que te digo, que tal vez que a Vargas Llosa, Ujú. ¿no? Exacto. Vargas Llosa Ujú. también es bastante periodista, ¿no? Eso lo suma, pero no busca un alivio, no busca un alivio, va hacia la realidad. Y a la realidad, al fondo más hondo de la realidad, donde me parece que ahí encuentra el infrarrealismo él, ¿no? Este realismo que se pasa de realismo. Sí. Pasa, es tan real que casi no lo podés creer. Basta de, ¿cómo era una de las consignas que decían? Basta de realidad, queremos ilusiones. Claro, claro, no te da tregua, ¿no? Ujú. Eh, qué sé yo, me parece que algo de, ponele, si lo comparamos con Rulfo, hay algo de saturar al lector, ¿no? Y sí, Rulfo tiene estas voces narrar fantasmales y 200 y Bolaño. pico de muertes de mujeres y no saturar Claro, al lector. y Bolaño Pero hace bueno, son eso. 250 y pico y todas son importantes. ¿Cómo no van a ser Claro. importantes si son muertes? Es que buen concepto, Matata. Qué buen concepto, es cierto eso. No podés volverlos un número. Ujú. Porque decir hubo tantas muertes y seguir de largo es Sí, volver las muertes un número. claro, algo que sucedió. Claro y no. Ujú. Detallarte una a una, de una manera forense también. Porque eso, ¿no? Sí, 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 Que sin vaya hacia el reparos, fondo, sin sin reparos. reparos, es hacerlas individuales. Y, Y y cada tomar una de dimensión esas. de que son 250. Y acá tenés Claro. 600 páginas. Claro, 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 claro. Y creo que ahí va ahí un poco también de parecidos, si querés, en ese sentido. Eh, Tal vez pensándolo bueno, con Márquez te decía esto, ¿no? No hay. De donde Márquez convierte la violencia, ¿no? Como en un símbolo mítico, pero Bolaño lo despoja de todo eso. Ujú. ¿No? Lo vuelve una. No hay magia acá, hay crudeza burocrática encima. Sí, sí, aparte de esa cosa que bien acostumbrado hemos estado durante mucho tiempo en Latinoamérica en general, que es la impunidad, el desinterés, la desidia de muchos Y estamentos del Estado, o sea, ese para qué carajo voy a denunciar si es al pedo, que el, el- lamentablemente bien conocemos, ¿no? De todo el eso. desencanto de los 90 es eso, Ujú. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, Sí, de los 90 y para y si querés atrás. ir un poquito para atrás, sí. Sí, 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 sí. Que es esa realidad de que daba todo lo mismo. Sí, Nadie me va a escuchar, no me van a atender. Es así. sí, sí, porque aparte, ponele, donde los del boom apostaban a un proyecto continental, ¿no? Apostaban De al- Latinoamérica unida. a algo Ujú. de Latinoamérica. Bolaño renuncia a Bolaño todo proyecto redentor. ya son los Él 90 y es la renuncia, entrega de los países. claro. Que se estaba el- viviendo en el- México, que se estaba viviendo en Argentina, que se estaba viviendo en Brasil, digo, en Bolivia, que han privatizado un río. O sea, ya el nivel de entrega, es decir, ya todo claro, ese sueño se claro, acabó, listo, queda esto. Cada uno claro. está librado de su suerte, acá ya no, no hay más Estado, no hay más nada. Es eso, no, él ya te muestra como no hay ninguna cosa que que nos pueda redimir. La apertura al mundo, Ujú, ¿no? Esto, la globalización, fue ujú, tan potente en Latinoamérica que lo que hace Bolaño es retratar eso, ujú. ¿no? Decir, acá ya no hay salida, acá no hay idealización mágica, ni ideológica, Sí, ni ya no hay fantasías, utópica. No hay solo utopía que realidad. nos salve acá. Ujú. Acá no hay utopía que nos salve, ¿eh? Y bueno, Son lamentablemente se fue 200 y así. pico de muertes. Claro, son 200 y pico de muertes de mujeres totalmente impunes. Uy, sí, boludo, es un montón. Es un montón. Y en páginas Dame. lo es también. Y sí, claro. Sí. Ahí me parece que hay una forma de encararlo, de pensarlo, eh, para entender que es una novela que por suerte para él, creo yo, viste que Bolaño decía que la mayoría de los escritores no nos va a recordar nadie, ¿no? Viste que él decía, Ujú. hay que ser muy imbécil para pensar que lo que vos escribís va a cambiar la historia, porque lo más probable es que nadie se acuerde y que solamente algunas cosas sobrevivan. Yo creo que acá Bolaño hizo algo que busca sobrevivir, Ujú. ¿no? Es un intento enorme de escritura
que busca criticar su tiempo, mostrarlo, no solamente criticarlo, sino desnudarlo y mostrarlo, ¿no? Y que en ese intento de hacer algo tan magnánimo, tan grande, tan abarcador, termina pasando hacia adelante, ¿no? Yo creo que hoy todavía no lo consideramos con la importancia que va a tener. Y lo tiene, de hecho, estuvo mencionado entre los libros más importantes de estos 25 años del siglo XXI por medios anglosajones, lo cual... El New York Times. Un montón, claro, sí, sí. Ah, lo vimos la otra vez, ¿cierto? Sí. Que ya esté mucho. Claro, que haya pasado hasta acá y tenga esa preponderancia ya es un montón, ¿no? Lo pone... Aparte creo que esto que te decía de aplicar el infrarrealismo en esta novela, digamos, esa idea más o menos bosquejada de infrarrealismo que le sobrevivió a él, o sea, que él hizo sobrevivir hasta ese momento, que le quedó después de Los Detectives Salvajes y de las otras novelas, es un buen punto para trascendencia, ¿no? Aparte él estaba pensando en eso. Dijo, voy a hacer 5 novelas para mi familia, no importa. O sea, es mi interés. Es lo que yo les puedo dejar. No le puedo dejar departamento, no le puedo dejar nada, les puedo dejar esto. Yo sé que no puedo darte más que un par de promesas, ¿no? Tics de la revolución implacable de rock and roll. Sí. Y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro, dijo Bolaño, y pasó otra vez el indio y se lo robó. No, nada, creo que no sé qué te parece pensarlo por ahí, me parece que también es interesante, ¿no? Como decir, bueno, aflojemos, no es que aflojemos con el boom, porque no, está bien, pero digo, entendamos que también hay una respuesta, que Bolaño siempre estuvo escribiendo en respuesta de, ¿no? Sí. ¿No? Hay algo de ponerse a contestar desde la literatura. Y es un buen punto para que pensemos también a la hora de escribir, los que escriben, no repitas, pensá en qué pasa, qué puedes ofrecer. Justo estaba acá con alguna de las, hablando de esta desilusión, ¿no? De Bolaño de ese momento. Mira, justo acá tenía marcado algo. Creía en el progreso y por supuesto creía en la bondad intrínseca del ser humano. Yo también creo en la bondad intrínseca del ser humano, pero eso no significa nada. Un asesino en el fondo es bueno. Los animales, eso lo sabemos bien. Qué pincelada, en la parte de Archimboldi. Qué grande Archimboldi, boludo. Es bravísimo, porque aparte es tan torturado, es un personaje escondiéndose todo el tiempo, ¿no? Sabiendo que lo van a perseguir, sabiendo que él está ahí, que no debería, que hizo un montón de atrocidades y que a la vez también quiere hacer otra cosa. Complejidad de personaje. Sí. Personajes con dimensión, ¿no? Qué loco que no lo hayan encontrado los críticos, ¿no? Hay un momento donde parece que aparece, ¿te acordás que uno que no me acuerdo en qué parte estaba, así en Amalfitano, sí, creo que era Amalfitano, cuando que uno de los críticos, no tiene que ser los críticos, sí, cuando llega y que piensa que hay un tipo que trabaja en una... Sí. Que trabaja en un... ¿cómo se llama? En una morgue. Sí. Piensa que es Archimboldi, ¿no? Piensa que es Archimboldi. Y le habla como si fuera Archimboldi. Pues, todo loco, boludo, todo loco. Sí. Se cruzó con su ídolo y el tipo lo mira como dice, déjame joder, tengo que laburo que hacer. Le dice, usted va a pensar sobre la muerte mucho más que... Y el otro dice, ¿de qué me hablas? Presente, además, ¿viste? Siempre. ¿No? ¿Cómo? La muerte es presente en todas las partes de... En Fate, él va porque muere otro. Ahí el tema de que Archimboldi sea un sepulturero o que trabaje ahí. Sí, en una morgue, sí. Claro, sí, y después las 250 muertes. ¿No? El gran tema que era lo que estaba viviendo en ese momento Bolaño. También él, ¿no? Sí. No podía escaparse él a esa temática. Es que... Alguien muriéndose, sabiendo que está en las últimas, escribiendo sobre la muerte terrible. Claro. ¿Y de qué otra cosa podría escribir también, no? Digo, que todo lo ha pintado de negro, diría. Pasó Eddie Vedder y anotó. También. Pasó Bolaño y dijo. Me imagino a Bolaño escribiendo, escuchando Black en random todo el tiempo, ¿viste? Para que el clima sea el peor del universo. Claro, la verdad. No se puede estar. Claro, todo ha quedado tatuado de negro, todo quedó.
Pero mira, justo para cerrar, Sí. y no sé, que no te quedó algo en el tintero. No sé, estoy pensando porque tengo algunas anotaciones aparte, porque tuve que hacer anotaciones, boludo, lo que Claro, sé, sí. no te puedo creer. Y sí, Eh, Nada, vi qué sé yo. Busqué después también algunas interpretaciones académicas, viste que hay, pero más que creo que ofrecamos lo nuestro, lo que nos pareció y ujú, va por ahí, ¿no? Pero también, por ejemplo, bueno, que lo veamos un poco, Santa Teresa, este centro, también de lo salvaje, ¿no? Ese escenario transnacional, pareciera como de algo que lo abarca todo, toda esa violencia, ¿no? Y todo se mete ahí en esa, en esa violencia, en esa burocracia, ¿no? ujú. Es como un infierno neoliberal, si querés, vamos a decirlo, porque era él Y lo era que la había en esa época, época. era la moda de la Claro, época. Ajá. claro, ese neoliberalismo como el centro de la profundidad de la violencia, ¿no? De la injusticia y de la violencia que termina dando como un agujero negro que yo lo pienso 2666 y pareciera como si fueran un montón de novelas que se van metiendo hacia el centro de ese agujero negro que es los crímenes, ¿no? Claro. Las otras Ujú. novelas van girando alrededor de ese y Sí. se van yendo hacia ahí, ¿no? Más allá de la guerra, que está la guerra cerca, que está ahí, que tiene que ver con la muerte, pero todo los empieza a chupar ese Ujú. lugar que es Santa Teresa, ¿no? Claro, que Ese es esa gran corazón protagonista. oscuro, Ujú. claro, que los atrae en su centro de gravedad tremendo, ¿no? De violencia y de injusticia y de Ujú. burocracia, que la palabra es burocracia. Yo creo que la palabra, estaba buscando otra palabra, pero no, la palabra es burocracia, ¿no? Y venía Mafalda a darle Fatal. su lechuguita, Sí, a burocracia, ¿te acuerdas la tortuga? la tortuga de ¡Qué Mafalda. maravilloso! Tenía una tortuga que se llamaba burocracia. Ah, Qué así grande de grande era Kino. Quino también. Qué Otro de grande los Kino. grandes del siglo XX. Tal cual, Pero tal mirá, yo cual. me tenía acá marcado también, como para darle un cierre, a Bolaño Sí. en su camilla que escribió: Yo no me moriré nunca, o me moriré a los 95 años, que es lo mismo que no morirse nunca. ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuria.fm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura. Momentos finales aquí en el primer capítulo de la temporada 14, y con qué arrancamos, ¿no? Boludo. Un cañonazo, un El, cañonazo de el episodio 1 fue AC/DC. para. El episodio 1 fue para ponerle un poquito de cremita, ¿viste? Suave, suave, tranquilos, ya vamos, ya vamos. Ahora vamos con el episodio 2 y con todo, boludo. No, es que el primero es piloto, el primer episodio del libro, Primer no sé. episodio. Así que Claro, claro. arrancamos poniendo en la estantería 2666, así, ¡pum! Ese bloque. Tal Encima hay una cual. edición de las de Anagrama que es con tapa dura. Ah, la sandanga. Ok, como viene la naranja, dijo. Qué Así, bárbaro. Qué lindo tenerlo conseguir esa tapa encima. dura. Ahora me quedé pensando. Sí, No, sí, igual no. te digo, a mí me vino bien tener la edición de bolsillo, con muchas Sí, sí. comillas, de bolsillo, porque lo tenía que leer en todos lados. Tenía que llevarlo. ¿Viste? No podía abrir. Ah, Me va a salía, yo joder. no, yo le demoré mucho en leerlo porque no salía con eso. ¿Qué que te saque? Claro, claro, En el claro. subte voy a sacar ahí parado con un libro Vos sabés de que esos volúmenes. graciosamente, la otra vez, porque yo entro a Twitter por el trabajo, viste, por la radio, y vi que me sacaron una foto. Hay una cuenta de Twitter que Ah, hace ¿saliste en lecturas en el esa? tren. Sí, Sí, qué y aparecí bien. leyendo 2666, estaba así en el Bueno, subte leyendo. los comentarios abajo
No, todo es hermoso, hermoso. La mayoría hermoso, algunos diciendo, loco, ¿cómo haces para escuchar música y escribir y leer? Decía, ¿viste? Bueno, yo puedo, qué sé yo. No, yo lo necesito. Yo también, digo, me parece lo más razonable del mundo. De hecho, dicen que Ahora por sí, año escribía escuchando metal pesado, no es un mito, no lo sé si realmente era así. había que ver. ¿A qué le llamaban metal pesado, no? No, dice que escuchaba Cannibal Corpse, ese tipo de cosas. Lo cual para Ah, escribir 2666 hubiera estado muy bien. tiene un poco de sentido, sí. Sí, sí, No, a mí puede ser me pasa que razonable. tengo que poner algo que a la vez me unifique el sonido de afuera, porque es un quilombo. Y claro, Subte, sí, tren, sí. colectivo, es un De hecho, yo quilombo. estudié siempre escuchando música. Bueno, no Claro, sé qué pasa con estas nuevas necesito. camadas, viejo. No sé qué les pasa a esto. Tan sensibles son, che, que. Sí, no te digo. Sí, incluso, qué sé yo. Depende del texto. Claro, creo que cada texto No, tiene su música. no te digo escuchar un podcast, porque no, porque No, bueno, viste, obviamente la ahí, concentración no. claro, se desarma la mente, ¿no? Pero sí escuchar música es fundamental para mí. Es como cerramos el ambiente, cerramos el lugar, es como una Ujú. cúpula, ¿viste? Y Necesitas claro, la sí, sí, sí. cúpula en donde poder leer. Así que me sacaron una foto ahí, te digo, Muy salí y me entré bien. a reír. Sí, 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 se cagaron de risa. Porque aparte, creo que estaba recién empezando. O no, ¿sabes que había sido no hace mucho? Lo que pasa es que estuve repasando algunas cosas yendo para atrás y para adelante. Y estaba leyendo algo del principio. Y me dijeron, uy, lo que te falta. Me dijeron, me ponían, uy, lo que te Y falta. sí, Me es lo que le dice. pasa mucho con este texto, ¿no? Vos decís, uy, leí un montón y ves que estás, ni siquiera llegaste al 10% todavía. Y vos ya te quedás quemado y decís, hoy leí una barbaridad, leí 50 páginas. Bueno, te Claro, faltan 1200, 1150 te falta. 1150 te faltan, sí. Sí, sí, es un montón, boludo. Pero la verdad que re lindo, una gran experiencia. Y me parece que esta temporada va a ser así, aventuras de grandes libros, ¿eh? Aventuras de grandes libros. ¿Ah? Sí, Le sí, tenemos sí. que agradecer a Alejandro que nos ha permitido e invitado a hacer este episodio. Le mandamos un abrazo grande. Ya nos había pasado lo mismo. Ya ha tenido esa costumbre de hacerlo con las. Ay, las aventuras de. ¿Cómo? Sí, ya se me fue el nombre. No me va a Aquel salir primer el texto nombre. del 1600. Sí, estamos hablando de. Ujú. Ya me voy a acordar. Que lo habíamos hecho con Héctor Jacinto Gómez, ¿te acordás? Claro, sí, sí, sí. El amigo Héctor, el amigo Jacinto, lo habíamos hecho con él, ¿no? Y bueno, y ahora nos tocó este. Este ya más conocido, el otro era una rareza, el otro había sido una rareza. Así que bueno, le mandamos a Alejandro un abrazo enorme, un suscriptor nuestro de Chile. Sí, ujú, De Chile, exacto. Ujú. que tiene esas locuras en la cabeza. Y creo que es un poco los oyentes que nos merecemos, en el sentido de que si no estás medio loco, no, si no estás un poquito rayado, no podés ser tan loco de la literatura. Pero bueno, así eso vamos, le agradecemos un montón. Invitamos a la gente a que se suscriban a la Biblioteca del Sonido y la Furia por una vez más. Ujú. Vayan también al canal de de YouTube, porque estamos haciendo toda una renovación de las tapas, de la estética, estamos metiendo muchísima onda, así que el otro día hablando de cosas raras, Mati, Ujú. hay un episodio, ya habrá pasado bastante desde que estamos grabando esto y desde que lo vayan a escuchar, pero que hicimos 4 horas y pico de transmisión en vivo. Mala mierda. Claro, Sí, vos sí. todavía no lo viste, porque salió hace poquito, cuando estamos grabando esto. Sí. Porque empecé haciendo un juego con Ujú. la gente, repartiendo unos Y libros se por un juego. coparon. Y se coparon, entró el negro Germán, entró Emma Rosso, después volvió Rosso más tarde, nos pusimos a leer cuentos. Por una locura. ¿Qué pasó? Mirá, bien. ¿Qué le Eh, pasa a esta gente? Y la gente estaba ahí escuchando y mirando y no era ujú. que nos quedamos solos, ¿viste? Sí, No, sí, estaban ahí, se quedaron ahí, comentaban. Oh, están todos locos, boludo. Qué bueno, qué Y bueno. bueno, es la posibilidad que te dan hoy. Si hay algo positivo de esta época de las redes y demás, es que te conectan con gente que está en la misma que vos. Sí, sí, también, también. Lo que también creo que Cosa que le hay un hubiera poco. servido mucho a estos fanáticos de Archimboldo. Si hubiera habido Lo hubiera, un grupo de Facebook, hubieran sido en vez de 4, por ahí eran 25.
Lo hubieran encontrado mucho más rápido. Además, sí. Lo hubieran encontrado, por lo menos. O hubieran tenido alguna cosa mejor. Pero bueno, Mati, agradecemos mucho a la gente que está ahí, a la gente que quiere hacer sus comentarios, den sus interpretaciones sobre 2666, sus impresiones, lo que les gusta, lo que no, lo que les pareció bueno o malo, o si están interesados en leerla, nosotros te lo recomendamos un montón. Los fanas de Bolaño, aparezcan los fanas de Bolaño, que son un montón. Sí, y es un lindo mambo entrar en Bolaño, siempre. Sí, totalmente. Recuerdo con afecto a esas lecturas. Así que bueno, algo que sucede también en 2666, que se habla mucho de música, se mencionan a varios artistas, poetas, por supuesto está Dylan, pero por supuesto también está la Velvet Underground. Y nos vamos a ir escuchando de la Velvet Underground el disco más polémico, el último también de la Velvet, que se llamaba Loaded, ya no está John Cale, ya hay unos cuantos que no estaban prácticamente, que es un disco solista de Lou Reed. Pero lo más brillante que tiene Loaded son los temas que no salieron en Loaded. Los outtakes son espectaculares, así que aquellos temas también inconclusos, raros, abandonados y que hay que salir a buscarlos incluso hasta el desierto, lo vamos a ir escuchando. A ver, está Ocean, está I Love You, está Riding to the Sun. A mí me gusta mucho Riding to the Sun, así que como Bolaño se fue también caminando derechito hacia el sol, nos vamos a ir escuchando esta parte olvidada y la última de la Velvet Underground. Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. Anímense con Bolaño. Y con la Velvet Underground. Y si se animan, escriban. Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande. Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.